que busquemos nuestra Biblia esta tarde. Hechos capítulo 27, versículo 9 en adelante. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Vamos a orar a Dios por estas palabras. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Estamos aquí ante tu presencia, Señor. Señor, solo somos instrumento tuyo. Y te pedimos, Dios mío, Padre, que se esté poniendo estas palabras en mis labios, Señor. Y ayúdanos, Dios mío, a glorificarte a través de ella. Edifica a tu pueblo, edifícame a mí, Señor, por tu Espíritu Santo, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar con el tema: si Dios tiene el control, llegaremos a puerto seguro. Si Dios tiene el control, llegaremos a puerto seguro. Qué lindo es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios tiene el control, llegaremos a puerto seguro. Pablo se propone ir a Roma. Debe de ir a comparecer ante César. Pero en medio de la navegación, Pablo entiende que habrá adversidad en el viaje. Todos nos proponemos un viaje. Aún nuestra vida es un viaje. Desde que nacemos, crecemos, nos multiplicamos, morimos. Es un viaje por la vida. Pero ¿quién tiene el control de ese viaje? ¿Quién es que guía tu barca? Pero la Biblia nos da a entender que en medio de la tempestad, Él tiene el control. Y que cuando salga a alta mar para llegar a puerto seguro, habrá grandes tempestades en el camino. Pablo entendía por el Espíritu lo que iba a suceder. Pablo entendía esto y le dice: y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Las vidas de ellos estaban en peligro. Porque cuando hay una tempestad, muchas veces nuestra vida está en peligro. Y durante la navegación, yo quiero decirle a usted que todo depende de la época. Habrá momentos difíciles. Por eso él habla del ayuno. Y estamos hablando que después de septiembre, noviembre, era un poquito peligroso viajar. Para esta época había un ayuno que se hacía anualmente. Y es por esto que Pablo hace referencia después del ayuno, pasado ya el ayuno. El viaje por mar abierto era muy peligroso. En la época de septiembre, mediados de noviembre. Entonces, Pablo entendía que iba a haber cierto peligro. Pablo entendía que aún la vida de ellos estaba en peligro. Pero lo impactante de todo esto es
que cuando estamos navegando, que cuando vamos por alta mar para llegar a un puerto seguro, ¿en quién confiamos? ¿Confiamos nosotros en Dios, que es el capitán por excelencia? ¿O hacemos lo que el centurión hacía? Había un centurión quien era el responsable de estos presos. Era un grupo de presos y entre ellos estaba el apóstol Pablo. ¿Preso por qué? ¿Por delinquir en la sociedad? ¿Por matar a alguien? ¿Por quitarle la vida a un ser humano? ¿Por robar? No, hermano. El apóstol Pablo estaba preso, prisionero allí, porque estaba predicando la palabra de Dios, porque estaba hablando que Jesucristo era Dios. Estaba testificando de la grandeza de Dios con su propio testimonio. Y al proclamar ese evangelio de poder en medio de una sociedad allí incrédula, en medio de una sociedad religiosa, en medio de una sociedad pagana totalmente, se levantaron en contra de él porque sus palabras contradecían los principios del pueblo. Y cuando muchas veces el mensaje de Dios contradice la religión, contradice la tradición, Satanás se va a levantar en contra tuya. Este hombre fue llevado preso por causa del evangelio. El evangelio muchas veces trae espada. El evangelio muchas veces trae disensión. El evangelio trae sufrimiento. Lo que pasa es que muchas personas no han comprendido lo que es el evangelio. Y creen que el evangelio todo debe ser color de rosa. Iglesia de Cristo, debemos aprender que en nuestro viaje por alta mar se levantarán grandes tempestades, vientos huracanados, que tratarán de impedir de que nosotros lleguemos a un puerto seguro. Pero cuando usted y yo ponemos nuestra confianza en nuestra capacidad, en nuestro intelecto, en mi preparación, en lo que yo aprendí en la universidad, en lo que yo aprendí en el instituto, hermano, lamentablemente estamos como el centurión. Dice, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Pablo hablaba de parte de Dios, pero el centurión, lo que Pablo decía de que sus vidas estaban en peligro, de que este viaje iba a ser un viaje peligroso, esta persona no estaba creyendo lo que Pablo estaba diciendo. Estaba prestando oído. ¿Sabe a quién? Al piloto. Al piloto, al que estaba manejando la nave. Este es el que sabe. Bendito sea el nombre del Señor. Y el patrón decía, todo está bajo control. No, pues a esto que yo tengo que creerle. Es duro cuando usted no le cree al hombre de Dios. Es duro cuando usted no cree a la palabra de Dios. Es duro cuando Dios revela y usted omite lo que Dios está revelando. Es duro cuando pisoteamos sus mandamientos y su palabra la echamos a un lado y creemos lo que dicen los hombres. Es duro, hermano. Y allí estaban aquellas personas confiadas, pero no en Dios. El centurión había puesto su confianza en las personas que estaban preparados para esto, en el piloto, el hombre experimentado en alta mar. ¿Quién es este Pablo? Un simple predicador. ¿Quién es este Pablo? Uno más del montón de los que estaban allí presos con él. ¿Por qué hacer caso a las palabras del apóstol Pablo? Y yo sé que muchos decían, no presten oído a palabras negativas. Alabado sea el Señor. Porque todo debe ser positivo en la iglesia. Si usted habla en contra del pecado, es una palabra negativa. Si usted dice que hay infierno, es una palabra negativa. Si usted dice que hay que arrepentirse y volverse, es una palabra negativa. Bendito sea Dios.
Allí estaba el hombre con las palabras negativas, el apóstol Pablo, diciendo que va a haber problema en el viaje. Que el viaje va a ser difícil. Pastor, hable cosas positivas. Porque lo que confesamos entonces así será hecho. No, hermano, es que Pablo sabía lo que iba a suceder ya de parte de Dios. Él estaba claro. Él estaba claro, hermano. Y es que cuando Dios determina hacer algo, aunque a ti te parezca negativo, hermano, quiero decirle que Dios tiene el control. Ya Pablo sabía lo que venía. Y muchas veces usted y yo estamos desesperados porque estamos pasando por situaciones difíciles en nuestras vidas. Y creemos como que Dios se ha olvidado de nosotros, como que todo se torna negativo. Pero yo quiero decirte que cuando hay una palabra de Dios, cuando hay una confirmación de parte del Dios del cielo, cuando tú te abrazas de esa palabra, te cimenta en esa palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, yo quiero decirte que nadie puede moverte. Cuando está fundamentado en la roca firme, la roca eterna, que es Dios, nadie puede movernos de allí. Si Dios tiene el control, llegaremos a puerto seguro, hermano. Iglesia, solamente busca la confirmación de Dios, solamente busca la revelación del cielo. Y cuando Dios confirma una palabra, cuando Dios te da una palabra, tiene, hermano, que meterse esa palabra en tu corazón, en tu vida, y no soltarla, porque Dios va a cumplir sus promesas. Allí estaba el apóstol Pablo, entendiendo lo que iba a suceder. Y dice la Biblia que sopló una brisa del sur, pareciendo lo que ya tenían lo que deseaban, y elevaron ancla e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Sorpresa, hermano. Euroclidón apareció en el camino. Un viento del este. Hermanos, yo quiero decirle que muchas veces estamos navegando por puerto seguro, por agua segura, aguas tranquilas. Y todo aparentemente se ve muy bien. Y usted entiende que va a llegar a puerto seguro. Pero quiero decirte que en el camino, cuando te propones llegar a donde Dios ha dicho que vas a llegar, el lugar que Dios ha predeterminado para ti y para mí. Cuando Dios ha dicho que vamos a la tierra que fluye leche y miel, y que tenemos que cruzar el mar para llegar allí. Cuando vamos en la barca, puede aparecer un viento que tú no lo estás esperando. Y Euroclidón se ha aparecido en muchas vidas, en muchas naves, y han sido destruidas. Ese viento huracanado llamado Euroclidón ha perturbado muchas vidas en medio del mar. Ha hundido muchos barcos, muchas naves. Porque cuando viene y azota, confiamos en el piloto. Confiamos en el que es el patrón de la nave. Y no confiamos en el que tiene el control, que se llama Dios. Cuando vienen los vientos huracanados, iglesia, ¿en quién confía? ¿A quién le lloras? ¿A quién le gritas? ¿A quién clama? ¿En quién pone tu confianza, pueblo de Dios? Dios quiere que usted y yo aprendamos a poner nuestra confianza plenamente en Él, a depender de Él. Porque a Dios es el que hay que darle el control. Porque si Dios tiene el control, vamos a llegar a un puerto seguro.
Si Dios tiene el control, no si yo, usted tiene el control, si Dios tiene el control. Y para que Dios tenga el control, nosotros tenemos que decidir no darle el timón a Él para que sea el capitán, la guía. Si usted y yo no lo hacemos, si no renunciamos a nuestra capacidad, a nuestro intelecto, a nuestra preparación, Dios no va a tomar el control. Y hay muchos que no somos dirigidos por Él, porque no queremos que Él nos guíe. No queremos que sea su Santo Espíritu el que tome el control de nuestras vidas. Euroclidón ha destruido muchas vidas, muchos hogares, muchas iglesias. Porque en medio de la tempestad, en medio de la tormenta, en medio de los vientos huracanados, no hemos aprendido a descansar totalmente en Él. Ustedes recuerdan el domingo pasado que estaba hablando del desierto. El Señor en la mañana en el retiro me dio esta palabra. Me dio la línea del mensaje. Y wow, tengo que hablar del desierto. Es necesario pasar por él. Pero es que en el desierto, hermano, en el desierto usted depende enteramente de Dios. 40 años en el desierto. El agua, ¿quién la suplía? La comida, ¿quién la suplía? O sea, Dios estaba enseñando al pueblo a depender de Él, no de la capacidad del pueblo. Y allí había muchas personas preparadas, pero Dios quería que el pueblo se abandonara en Él, dependiera de Él. Dios quiere que tú dependas de Él, te abandone, no tu capacidad, no tu interés. Es que Dios sea tu guía, Dios sea el que tenga el control de ti. Hay que abandonarse en Dios. Cuando Dios quiere hacer cosas grandes, hermano, nos va a quebrar, nos va a romper, nos va a moler, nos va a hacer de nuevo. Tuvo que hacerlo con Moisés, tuvo que hacerlo con el pueblo de Israel, tuvo que hacerlo porque Dios iba a hacer cosas grandes con ellos. Dios cumplió su palabra, porque Dios no es hijo de hombre para mentir. No rechace el proceso de Dios. Si Dios tiene el control, llegaremos a puerto seguro. Y allí estaba el apóstol Pablo. Allí estaba él en la barca, en la nave. Quiero decirle, hermano, que dice la Biblia que vino una furiosa tempestad al siguiente día. Y al tercer día tuvieron que arrojar todos los aparejos de la nave. No había ni sol ni estrella por muchos días. Y habían perdido toda la esperanza de salvarse. Ahora se dan cuenta que lo que el hombre de Dios decía era real. Aparentemente las palabras eran negativas, pero eran real. Y muchas veces hay un mensaje que no es el que tú quieres, que no es la palabra que tú estás esperando, pero es la palabra de Dios, es la verdad de Dios. Y aunque muchas veces nos duela la verdad de Dios, hay que aceptarla porque es su voluntad. No es lo que yo quiero oír, es lo que Dios quiere decir. Muchas iglesias hoy en día no hubiesen aceptado al apóstol Pablo. Es que, ¿qué fue lo que pasó? Que declaró, el hombre declaró que nos iba a ir mal, que el viaje iba a estar mal. Y mírenlo ahí, lo mismo que él dijo. Decláralo y recíbelo. Bendito sea el nombre del Señor. Si todo fuera así, que lo declaro y lo recibo. Señor, declaro la emisora paga. Señor, necesitamos 7,5 millones de pesos. ¿Resuelto el problema? Eso viene mañana, hermano. Bendito sea Dios. Hermano, ¿cuántas mentiras se están enseñando hoy en día? Y nosotros, la falta de conocimiento, hermano, la falta de madurez, nos está llevando. Ustedes ven personas que de que amanece están declarando el día entero.
Cuando Dios es el que tiene el control. Cuando Dios es el que guía nuestros pasos. Esto no es un asunto de yo declarar, hermano. Esto es un asunto de lo que Dios dice. Y lo que Dios dice es lo que yo debo declarar. Lo que está dicho por Él. Aleluya. Allí estaba el apóstol Pablo. Dice la Biblia que después de yo haber perdido toda la esperanza, Pablo vio que hacía muchos días que no comían. Y se puso en pie. Y le dice: varones, haberme oído y no zapar decreta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Dios del cielo. Eso es para que usted vea, hermano, que pueden venir momentos difíciles. Usted saber cuáles son los momentos difíciles que van a venir. Pero cuando vienen los momentos difíciles y usted está confiado en Dios, en la palabra de Dios, tiene, hermano, su fe puesta que va a llegar a puerto seguro. Entonces, en medio de la turbulencia, en medio de la dificultad, cuando se pierde toda esperanza, porque ese es el problema del diablo, estas personas habían perdido toda esperanza de salvarse. La habían perdido. Quiero que usted esté claro en eso. Cuando vienen momentos difíciles a tu vida y a mi vida, lo primero que Satanás hace es quitarte todas las promesas de Dios de tu corazón y de tu mente. Y cuando él logra arrancar esa palabra, entonces se pierde lo que se llama fe. Y cuando él logra sacar esa fe como un granito de mostaza, que es más que suficiente, entonces entramos en lo que se llama la pérdida de confianza en Dios. Y cuando ya tú no tienes fe, se pierde la esperanza. Y ustedes ven personas que ya Satanás ha hecho ese trabajo y ya han perdido la esperanza. Porque el enemigo ha hecho un trabajo malsano ya en su corazón y en su mente. Ha trabajado, ha maquinado. Satanás maquina. Dice la Biblia que para que Satanás no tome ventaja alguna sobre vosotros, no ignoremos sus maquinaciones. Él comienza a maquinar. Satanás comienza a consolarte primero. A consolarte y no te preocupes, y no te preocupes. Mi hijo, te pasa la mano cuando está en medio del problema. Y vuelve y te pasa la mano y te dice que él sí se acuerda de ti, pero que Dios no. Aleluya. Y te dice después: yo no comprendo cómo es que Dios se ha olvidado de ti. Mira cómo tú estás sufriendo. Mira cuánto dolor. Mira cuánto maltrato. Mira cuánto sufrimiento. Mira cómo ese hombre te trata. Mira cómo esa mujer te habla. Mira cómo ese hijo se comporta contigo. Yo no entiendo cómo es que Dios permite que él sea así contigo. Pero yo estoy aquí. Yo sí me acuerdo de ti. Aleluya. Y comienza a inyectar pensamientos negativos. Y ya estas personas habían perdido toda esperanza de vida. Se habían resignado a morir ya. Se habían resignado a morir. Se habían resignado a morir. Yo no sé si tú te has resignado a morir. Si te has resignado ya a la situación ya. Señor, quítame la vida. Así hay muchos que le dicen a Dios. Pero quiero decirle que cuando hay un hombre que tiene una semilla de fe, cuando hay un hombre y una mujer que tiene una palabra de Dios, que el Espíritu Santo ha confirmado una palabra en ellos, una promesa para ellos, esa persona no va a decirle a Dios: quítame la vida. Es una persona que tiene un rayo de esperanza. Es una persona que sus principios están fundamentados en Dios. Es una persona que nadie lo va a mover de donde está parado. Alabado sea Dios. Allí había un hombre de fe. Allí había un hombre de Dios. Un hombre que tenía una promesa. Un hombre que tenía una visión. Un hombre que sabía lo que Dios había determinado hacer. Y allí estaba el hombre de Dios confiado. Totalmente confiado. Y le dice a ellos: tened buen ánimo. Ese es el hombre de Dios.
Cuando estamos siendo azotados por el diablo, cuando el problema está en Satanás destruyendo tu familia, yo quiero decirte que cuando estás confiado en Dios y en la palabra de Dios, Dios te va a decir: tened buen ánimo. Dice: pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Al principio él había visualizado que iba a haber pérdida de vida, pero el hombre intercedió delante de Dios. El hombre oró. Nos damos cuenta que en ese lapso de tiempo, de días, Pablo oró por ese viaje. Pablo intercedió delante de Dios y se cambió la visión. Se cambió lo que Dios había mostrado. La oración tiene poder para cambiar el curso de tu vida. La oración tiene poder para llevarte a puerto seguro. Alabado sea Dios. Hay muchas cosas que Dios muestra, que Dios revela. No es porque vayan a pasar así, sino que van a pasar si tú y yo no nos ponemos en la brecha. Si tú y yo no oramos, va a suceder tal cual Dios te lo mostró. Y muchas veces Dios le muestra y le revela cosas a sus siervos, sus profetas, para que nosotros nos pongamos en la brecha y cambiemos el curso. Usted y yo, mediante la oración, podemos cambiar el curso. Allí se manifestó la misericordia de Dios. Pablo le dice: la nave se va a perder, pero las vidas no se van a perder. Yo sé que muchos preguntaron: ¿por quién es este? Dice al inicio que aún la vida de nosotros está en peligro, y ahora después de unos días, mira lo que está diciendo, que es la nave lo que se va a perder. Aleluya. Eso es fe. Pero ¿qué había pasado con Pablo? ¿Por qué Pablo ahora habla de esta manera? ¿Por qué Pablo habla con convicción? ¿Por qué Pablo habla con esa fe? Con esa confianza, con ese fundamento. Como muchos cristianos que están siendo molidos por una situación, usted lo ve firme, confiado, como viendo lo invisible, entendiendo que si Dios tiene el control van a ser guiados a puerto seguro. Yo no sé usted, pero esa es la actitud del hombre y la mujer de Dios. Esa es la actitud de una iglesia que le ha creído a Dios, que cuando Dios tiene el control, vamos a llegar a puerto seguro. No importa las dificultades, no importa lo que se levante en contra tuya, no importa que venga la tempestad, Euroclidón, no importa que venga. Dios te va a dar el poder, Dios te va a dar el dominio, Dios te va a dar la cobertura, Dios te va a dar la protección. Porque el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Aleluya. Mi Dios en quien confiaré. Hermanos, estas palabras del apóstol Pablo la expresa de esta manera por lo siguiente. Él dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy propiedad de él, de quien soy y a quien sirvo. Aleluya. El ángel de Dios ha estado aquí, de quien soy y a quien sirvo. ¿Cuántos se consideran propiedad de Dios aquí? Aleluya. Eres propiedad de Dios, somos propiedad de Dios. Eso fue lo que Pablo dijo: de quien soy, a quien sirvo. Pero yo no sé si usted podrá decir las mismas palabras que decía el apóstol Pablo. Soy propiedad de él, no me gobierno yo, eres tú, Cristo, que vive en mí. A ti es que yo te sirvo, Padre Celestial. Porque hay muchos, que dice el apóstol Pablo, que están sirviendo a quien al vientre y a las viandas, pero no a Dios. Bendito es el que viene, aleluya. Ese ángel vino a hablar conmigo. Qué lindo cuando hay un hombre de Dios diciendo: Pablo, no temas. Es necesario que comparezca ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo.
Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Él confió en la palabra de Dios. Y como el Señor le dijo, es necesario que tú vayas ante César a comparecer. Por causa de Pablo, por causa de un hombre de Dios y una mujer de Dios, por causa de un pueblo, Dios puede cambiar el curso de muchas personas. Porque estas personas iban a morir. Sus vidas iban a pasar al más allá. Sin embargo, por causa de Pablo, Dios preservó la vida de estas personas. Eso para que usted vea lo importante que usted y yo somos para Dios. ¿Cuántas personas que Dios ha detenido la muerte? Dios ha detenido peligro, hermano, para quitarle la vida. Y por usted, por mí, Dios ha bloqueado las tramas del enemigo a muchas personas. Qué importante cuando hay un hombre de Dios y una mujer de Dios en un lugar. Cómo Dios se mueve en favor de nosotros. Cómo su ángel, hermano, ministra en favor de su pueblo. Allí fue el ángel con el mensaje del Dios del cielo. Como puede ir a tu casa, como puede ir a tu familia, allí fue el ángel. Porque es que el ángel de Jehová acampa en derredor de aquellos que le temen y lo defiende. No se olvide, iglesia, que no caminamos solos. Si Dios tiene el control, llegaremos a puerto seguro. Lo que usted y yo tenemos que lograr es que Dios tome el control. Dios quiere que esta iglesia aprenda a depender de Él. Pastor, ¿qué me está diciendo? Sí, que usted y yo aprendamos a depender de Dios. Que los que me escuchan a través de la radio aprendan a abandonarse en Dios. Que Dios sea el todo en nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, de nosotros. En Deuteronomio su capítulo 6, versículos 6, 8 al 9 y 7, cuando Dios da la tabla de la ley, le dice allí al pueblo: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Es la palabra de Dios que tiene que vivir en nosotros. Verdaderamente estamos nosotros confiando en esta palabra así como confió el apóstol Pablo. Verdaderamente está esa palabra en nuestros corazones. Verdaderamente nosotros atamos esta palabra como una señal en nuestras manos. Las tenemos nosotros como frontales entre nuestros ojos. Las escribimos nosotros en los postes de la casa. Las escribimos nosotros en nuestras puertas. Muchas veces no queremos que las personas sepan que somos cristianos, porque nos van a ver como fanáticos. El proclamar tanto esa palabra y Dios y Dios y Dios. No es que el evangelio no es para yo volverme loco. Es que eso no se puede coger tan en lleno así. Bueno, hermano, pues usted se equivocó de religión. Porque quien no coge a Dios en lleno, óigame, se va a vaciar. Bendito sea Dios.
El evangelio es real, es verdadero. Dios es real, Dios habla. Su Santo Espíritu está dispuesto a dirigir un pueblo que se deja dirigir por Él y ponerse en las manos de Él. Por eso le dice, se las repetirá a tus hijos, esa palabra, esos mandamientos. Se los repetimos nosotros a nuestros hijos. Le hablarás de ellas estando en tu casa. Le hablamos nosotros a nuestros hijos estando en casa de su palabra, de la grandeza de Dios. Andando por el camino, habla de esa palabra también, le dice aquí a tus hijos. Al acostarte, háblale de esa palabra. Cuando te levantes, habla de esa palabra. ¿Por qué están nuestros hijos como están? Porque no cumplimos con esta palabra. Cuando llegamos a nuestros hogares, todo lo que se dio en la iglesia pasó a la historia. Y hay que seguir hablando de Él en la casa. Cuando nos vayamos a acostar hay que hablar de Él. Cuando nos levantamos hay que hablar de Él. Pablo hablaba de Él en todo momento. Y es por esto que Dios estaba con él. Es por esto que Dios tenía el control de la vida del apóstol Pablo. Como quiere tener el control de tu vida, de la mía. Dios quiere que aprendamos a descansar en Él. A abandonarnos en Él. El apóstol Pablo tenía un respaldo tan grande que todo lo que él le dijo a estas personas, asimismo se cumplió. Fue tan tremendo el proceso allí en la nave, que dice la Biblia en versículo 31, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Porque prepararon los salvavidas para tirarse. Sin embargo, Pablo le dice que tiene que permanecer en la nave. Pero le está diciendo que la nave será destruida. Pero para salvarse hay que permanecer en la nave. Bendito sea Dios. O sea, cuando Dios tiene el control, no importa que la nave sea destruida, va a llegar a puerto seguro. Si Dios te dice que dentro de la nave que te va a salvar, óyeme lo que te voy a decir, no coges salvavidas, no lo cojas, porque si Dios es el que tiene el control, tú estás sobreviviendo por su voluntad, por su soberanía. No es por tu capacidad. Entonces muchos de nosotros, en medio de la turbulencia y el viento huracanado, que vemos que la nave va a ser destruida, usamos la capacidad humana. Si Dios te dijo, yo tengo el control, descansa en Dios, confía en Dios. Deja de sacar el salvavidas. Aleluya. Dice, entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. ¿Sabe cuando usted prepara estos botecitos pequeños? Eso fue lo que ellos hicieron aquí, el esquife. Para que usted entienda, hermano, que hay muchos de nosotros que buscamos una salida, queriendo escapar del problema. Hay personas que no enfrentan el problema como deben de enfrentarlo. Y usted tiene que saber cómo manejarse en medio del conflicto, en medio de la situación. Porque si usted y yo no enfrentamos las cosas como Dios ha dicho que debe ser, Él diciendo que tiene el control, y usted y yo lo hacemos a nuestra manera, oiga lo que le voy a decir, no hay manera de que las cosas salgan bien. Pablo le dijo al centurión, a los soldados,
Si no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Pero ¿cómo es posible? Si tú estás diciendo que la nave va a ser destruida, vamos a coger una pequeña lancha de aquí, de la nave, y nos vamos a ir en ella y por lo menos nos vamos a salvar. No se iban a salvar, hermano. Era en la nave. Porque a donde Dios tenía el control en la nave. Dios tiene el control de tu nave. Dios tiene el control de tu situación. Dios tiene el control de lo que está pasando, iglesia. Dios tiene el control, confiemos plenamente en Él. Vamos a llegar a puerto seguro porque Dios tiene el control. No te salgas de la nave. No coge el salvavidas, porque no va a llegar a tierra. Vas a perecer. Vas a perecer. Dice que los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Lo dejaron perderse. La misericordia de Dios fue tan grande, hermano, que dice la Biblia que después que amaneció, se dieron cuenta que habían llegado a una isla. La nave hecha a pedazo, pero todos llegaron a tierra. Aleluya, Dios es maravilloso, hermano. Fue tan tremendo lo que pasó allí, hermano, que dice la Biblia, dice, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Vea qué cosa, se complicó el asunto. Pero Dios dijo que en la nave era que Él tenía el control. Dios dijo que en la nave era que se iban a salvar. No importa lo que los soldados pensaran, no importa lo que el centurión dijera, hermano, Dios tenía el control de todo. No importa que el enemigo esté al lado de ti con la espada al lado de ti que te quiere cortar la cabeza, Dios tiene el control de Goliat. Si obedece lo que Él dice, Dios tiene el control. Dice la Biblia que pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron. Todos llegaron allí a tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, Dios es maravilloso. 276 personas habían allí en la nave. No eran 2 personas, 276. Y las 276 se salvaron por escuchar la voz del hombre de Dios, por obedecer la palabra de un hombre inspirado por Dios. Cuando usted obedece la palabra de Dios, cuando usted decide someterse a Dios, cuando usted decide abandonarse en Dios, Dios se glorifica de manera grande y de manera poderosa. Allí llegaron a la isla llamada Malta. Allí llegaron. No lo trataron muy bien a ellos cuando llegaron allí, pero Dios le dijo que iba a salvar sus vidas. No importa, hermano, cómo te traten cuando llegues al otro lado. Josué tuvo que conquistar cuando llegó a la tierra que fluía leche y miel. A pelear la guerra cuando llegó allá. No todo es color de rosa. En este camino hay que luchar. En este camino hay que contender ardientemente por la fe. Este camino, dice la Biblia, que es para valiente. Que el reino de los cielos sufre violencia, dijo Jesús. Solo los valientes lo arrebatarán. Fueron palabras de Jesús. Si crees que todo en este camino es color de rosa, te ha equivocado de camino.
Si crees que en el evangelio todo es gloria, todo es alegría y felicidad, yo te quiero decir que te equivocaste de camino. Te equivocaste de puerta. Todo lo que el apóstol Pablo está padeciendo es por causa de predicar el evangelio de Cristo. Fue por causa de levantarse en contra de los religiosos de su época, en contra de los sacerdotes de su época. Por predicar ese evangelio está Pablo padeciendo todo lo que está sucediendo aquí. ¿Por qué muchos de ustedes y muchos de nosotros no tenemos tanto inconveniente y vivimos un evangelio color de rosa? Porque queremos estar bien con todo el mundo. No queremos que nadie se sienta ofendido por la ética ministerial. Pero cuando te vas a la Biblia te das cuenta, conforme a nuestro juicio, que Jesucristo no tenía ninguna ética ministerial. Lo que había era verdad en su boca. Y usted y yo sabemos que la Biblia es como una espada cortante de dos filos. Así es la palabra de Dios. ¿Qué hace la palabra entonces? Corta. La palabra de Dios corta. Tiene algo muy especial que también sana, pero corta. Y donde quiera que haya un cáncer, esta palabra va a cortar donde está el cáncer. Va a abrir y va a cortar el pedazo que está podrido y después va a sanar. Estirpa lo que no sirve. Pero hay muchos que cuando le dicen que tiene un cáncer, dame un calmante, dame un estupefaciente para que me tranquilice. ¿Cómo te sientes? Me siento mejor. Y el cáncer cada vez más multiplicándose y tomando, y las células multiplicándose hasta que lo mata. Y hay muchas personas que le están dando calmante y lo que tienen es un cáncer. Y no quieren que la palabra de verdad y saque eso de ahí. No quieren. Porque hay muchas iglesias y muchos predicadores que lo que están dando es calmante. Y el pueblo con el cáncer del pecado calcoviéndole el corazón y la vida. Sorpresa cuando Cristo venga. Señor, ¿por qué fue lo que pasó? Es que tú nunca me serviste a mí. Tú nunca me serviste. Yo nunca te conocí. Pero que yo hablaba en lengua, Padre. Yo sentí una cosquilla y esto. Es que tú nunca hiciste mi voluntad. Bendito sea Dios. El evangelio es obediencia. Pablo sabía lo que iba a padecer en Roma, pero él por obediencia fue allá ante el César ahí. Sabía que lo iban a juzgar por causa del evangelio, por él oiga hermano, con mucho, ese orgullo santo, vamos a decir así. Él allí enarboló los principios de la palabra de Dios ante César. Yo no sé si usted hace lo mismo. Cuando llegó a la isla de Malta, las cosas no fluyeron como tenían que fluir. Allí dice la Biblia que no lo trataron muy bien. Y dice que encendiendo un fuego, lo recibieron a todo, a causa de la lluvia que caía y del frío. Pero cuando Dios está con un hombre, hermano, no importa que la víbora esté en tus manos. Dice la Biblia que él fue a recoger algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano a Pablo. Tremendo, hermano. Una víbora se le prendió en la mano al apóstol Pablo.
Estamos hablando de una serpiente con veneno mortal. Y cuando las personas de aquella isla, los naturales, vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Gloria a Jesús. Dios estaba allí. Dios andaba con aquel hombre. La presencia de Dios no se había apartado de él. Cuando ellos ven todo esto y el hombre está parado, la víbora en la mano, dice la Biblia que Pablo se sacudió la víbora en el fuego y no padeció ningún daño. Y allí, hermanos, quiero decirle que todo se aplacó. Todo el mundo comenzó a ver una película allí. Vamos a ver hasta cuándo este hombre va a quedar vivo. Porque nadie se va a escapar de una mordida de una víbora. Y va a quedar vivo. Y Pablo allí calentándose tranquilito en comunión con su Dios. Y ellos esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Aleluya. Alabado sea Dios. Denle un aplauso al que vive. Cuando si Dios tiene el control, vamos a llegar a puerto seguro. Pablo entendió que Dios tenía el control. Dios se glorificó en todo. En cada palabra que le dio al apóstol Pablo, Dios se glorificó. En la isla no lo recibieron con mucho cariño, pero después de ahí, pero este es un hombre, hermano, lo endiosaron. Dios te va a enaltecer. Dios te va a engrandecer. Dios va a ensanchar el camino siempre y cuando usted y yo obedezcamos lo que Él dice que debemos hacer. Si nos comportamos como hombres de Dios, como mujeres de Dios, en medio de los vientos huracanados, y usted y yo aprendemos a confiar en el Señor, yo quiero decirte, hermano, que vamos a llegar a puerto seguro. Amigo que me escucha, hermano que me escucha, no importa las dificultades que vengan a tu vida, no importa quién se haya levantado en contra de ti, yo quiero decirte que Dios tiene el control. Confiemos en Dios, porque si Dios tiene el control, vamos a llegar a puerto seguro. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por estas palabras, Señor. Bendice este pueblo, Dios mío, Señor, y esta iglesia. Que estas palabras hayan sido para edificación de sus vidas, mi Dios. Obra, mi Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias. Gracias, Señor. Amén. El Ministerio Arca de Salvación presentó el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Edwin Santana. Esperamos que la exhortación de este día haya sido de bendición a su vida. Si desea obtener este u otro sermón, comuníquese con nosotros al 809-261-3706 o visite nuestra página web www.ministerioarcadesalvacion.org. Dios les bendiga.